cada vez hay mayores denuncias por impericia, por negligencia médica. Lo que uno anota o registra en una historia clínica es al final lo que a uno lo va a defender, o lo va a meter en un problema o lo va a sacar de ese problema. Esto sobre todo en esos casos donde de repente los pacientes son sometidos a procedimientos o a cirugías, por no decir, donde dependiendo de lo que se ha informado por decir a un paciente y se conozca cómo son sus riesgos y los beneficios que va a tener, uno pueda pues anotar o registrar, ¿no? Si por ejemplo es un procedimiento que lleva riesgo, generalmente se consulta a un paciente, ¿no? Es por decir una, no sé, punción lumbar, vamos a pensar, ¿no? Que es un procedimiento menor, ¿no? Si nosotros de repente lo hacemos sin haber solicitado su consentimiento, tuviera algún tipo de desenlace o efecto adverso, probablemente vamos a ser sometidos a una denuncia o a un proceso por una acción, ¿no? Pero si nosotros previamente le hemos explicado al paciente, se trata de este procedimiento, ¿no? Generalmente no hay complicaciones, en el caso que hubiera complicaciones, consta de tal tipo, de tal tipo, de tal tipo. Entonces ya alcanzamos una hoja donde dice consentimiento informado, donde la firma el paciente o el familiar, ¿no? Yo, tal, familiar del paciente, ¿no? He sido informado sobre el procedimiento, conozco, digamos, de la necesidad de hacer este procedimiento y también conozco los efectos adversos que podría tener este procedimiento. Entonces, cuando uno tiene esto, digamos, es uno sometido a un problema, ¿no? Salió algo mal, por no decir lo que se quiso. Ese documento que se ha firmado está registrado, cuando está en una potencial denuncia se presenta y solamente el haber hecho eso exime a uno esto, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que anotar, o sea, registrar, tratar de ser claro en lo que vamos a anotar, ¿ya? Solamente para eso, el resto creo que ustedes ya lo han revisado, o ya los han explicado. Estos los componentes no varían, ¿no? Desde la anamnesia, el examen físico, el diagnóstico sindrómico, como es el plan de estudio. En semiología lo que vamos a un poco más profundizar son lo que es el diagnóstico sindrómico y probablemente el diagnóstico de todo lo que han hecho. Yo quiero rescatar un poco lo que es la anamnesis. Es ese hecho donde uno pues indaga al paciente, ¿no? Pregunta al paciente para ver sobre todo qué es, por qué queja o por qué alteración o por qué síntoma viene este paciente. Ya siempre vamos a encontrar en los hospitales pacientes complejos. De repente tiene de antecedente hipertenso, EPOC, de repente, ¿no? Alguna secuela neurológica, pero tenemos que indagar en ese paciente qué es lo que le está llevando a que esta vez concurra al hospital. En algunos casos, en esta anamnesis vamos a tener que tener ayuda, ¿no? De los padres o de repente del acompañante, ¿no? Sobre todo cuando son niños, son pacientes que sean pues, psiquiátricos, o tengamos también pacientes que puedan venir en un estado de coma, ¿no? De repente posterior a un traumatismo intracraneal o a una hemorragia subdural, donde el paciente de por sí no pueda colaborar con el laboratorio. Entonces, en eso lo que les mencionaba, ¿no? El motivo de consulta. Hay dos formas de responder. Uno es como nos dijo el paciente en sus palabras, eso podemos anotar. O nosotros también en nuestra terminología médica podemos también resumir o mencionar. Entonces, en endocrinología, y como 6 motivos de consulta más frecuentes que nosotros vamos a ver. ¿Qué esperamos, ¿no? En una patología endocrina? ¿Cómo van a venir los pacientes? Siempre les pongo esa foto de él, ¿no? Y uno cuando mira, si tuviera que ser así, digamos, subjetivo, dice, ¿cuál es el paciente patológico? Uno diría el paciente el alto, ¿no? Creo que tiene gigantismo, ¿no? O podría decir que los otros 3 tienen enanismo, ¿no? Entonces, si no preguntamos, no vamos a saber por qué está viniendo este paciente. Entonces, probablemente una de las causas más, si no es la causa más frecuente, son las anomalías morfológicas, ¿no? Donde los padres consultan porque de repente el pequeño, el hijo, de repente no está alcanzando la talla en relación a sus compañeros, o porque de repente de forma temprana el paciente, digamos, ha tenido un desarrollo pondoestatural muy precoz, pero que pueda estar asociado, por decir, a dolores o alteraciones, por decir, ¿no?
¿Qué ven ahí? Paciente con polifagia, por decir, ¿no? O hiperorexia, por decir. Esa es otra causa, ¿no? Consulta también. El exceso de apetito. Una causa frecuente también de consulta. Donde vas a escuchar, no sé, mi hijo, mi pareja come y come, pero yo lo veo cada vez más delgado, ¿no? Y no es lógico. Entonces tenemos que buscar patologías como bulimia, donde de repente consumen y de repente después devuelven, vomitan. O el hipertiroidismo, que también va a cursar con un exceso de apetito y con una baja de peso, ¿no? ¿Qué ven ahí? Polidipsia, ¿no? Es un paciente que está tomando pues, el agua en esas cantidades, ¿no? Y eso puede estar en relación con algunas patologías endocrinas, ¿no? Como la diabetes mellitus. Mellitus viene de miel, ¿no? Hace una diabetes dulce, por eso decía, ¿no? Sí, sí. ¿Lo va a devolver? Ya, bueno. Y el otro es la diabetes insípida, ¿no? Que es una alteración en la hormona antidiurética, donde los pacientes también pierden líquidos y al perder el líquido, o sea, al tener poliuria, el reflejo va a ser el incremento de la sed, ¿no? La polidipsia. ¿Han llegado a conocer a este cantante? ¿Quién era? Michael Jackson, ¿no? Entre algunos los han llegado a conocer, otros se han muerto. Era un paciente de raza afro, decían, que tenía, pues, por problemas que tenía en la piel, pues, usaba despigmentantes y quería tener pues, una piel blanca. Entonces, igual en la patología endocrina podemos ver alteraciones en la pigmentación de la piel. Esto puede estar asociado a algunas patologías endocrinas, como sucede en la enfermedad de Addison, o llamado también insuficiencia suprarrenal primaria, o en algunas alteraciones como la insuficiencia gonadal. ¿Cómo podría interpretar ese cuadro? Cansancio, astenia, adinamia. A veces, ¿no? Me levanto temprano, duermo bien, me voy al trabajo a la hora, a las 2 horas, parece que no hubiera descansado, me siento agotado crónicamente. Y eso también puede estar asociado a patologías de tipo endocrino que hay que hacer dentro del descarte, como es la enfermedad de Addison, donde hay una disminución de la producción del cortisol, el hipopituitarismo o el hipotiroidismo, donde hay una disminución de la producción de lo que es la tiroxina. Y otro motivo de consulta frecuente, ¿no? Que ven ahí, una pareja, ¿no? Que están ahí con desinterés, digamos, ¿no? Donde tienen de repente la pérdida del apetito sexual, por no decir, ¿no? Y estos pacientes pueden tener problemas de diabetes mellitus, hipogonadismo, o también dentro de eso también está algo relacionado a lo que es la esterilidad de tipo masculina, causa frecuente de consultas en urología, y que a veces suelen ser pues, pacientes con diabetes mellitus que están descompensados, ¿no? Entonces, estas corresponden al motivo de consulta más frecuente. Ahí atrás, pero que representan un número, ¿no? Otra cosa importante de la semiología endocrina es en relación al examen físico. Siempre les pongo así como una comparación, ¿no? Cuando ustedes ven un paciente con un problema pulmonar o cardiológico, ustedes ¿qué hacen? Ocultan directo el corazón, los pulmones, ¿no es cierto? Hacen su IPA, ¿no es cierto? Su inspección, su perfusión, su palpación, su concentración. Pero cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un paciente con hipertiroidismo, por decir, no es que vamos a agarrar y vamos a auscultar hiper, después el problema de la tiroides, ¿no? Y ahí no voy a poder hacer todas las, ¿no? Todas las valoraciones, ¿no? De repente puedo inspeccionar si esa tiroides está incrementada de tamaño, de repente puedo un poco palpar, de repente está duro, está blando, y en algunos casos cuando hay pues, de repente un aumento en la irrigación de la glándula tiroidea, puede estar un soplo, por decirlo, ¿no? Pero generalmente las patologías endócrinas se van a, digamos, referir o objetivamente van a poder ser valorados a
a través de lo que son el sistema neurológico y las funciones vitales. Es como cuando ustedes van a ver un paciente hipertiroideo. Hipertiroideo es alguien que quiere hacer las cosas rápido, está agitado, quiere ver, ¿no? O sea, como que rápidamente quiere decidir con una situación. O al contrario, un paciente con hipotiroidismo, ¿no? Le preguntas algo y lento, ¿no? ¿Me puedes traer aquí la escoba? Como que lo pensara y va lento, ¿no? Abogotagado, cansado, ¿no? Entonces, en la parte neurológica eso nos ayuda, digamos, para ver, ¿no? A veces va entrando y vamos viendo este paciente, creo que tiene una patología quizás. Nos basamos en eso y también nos basamos en las funciones vitales. Las funciones vitales como puede ser la presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la temperatura. El tomar esto nos puede ayudar a descartar o confirmar una patología, sea tiroidea o endocrinológica. El mismo paciente de repente hipertiroideo que está con agitación psicomotriz, irritado, le tomas la presión arterial y de repente tiene pues una presión o una hipertensión de tipo sistólico. Es decir, la sistólica está más alta que la diastólica en elevación. Puede estar taquicárdico, puede estar polipneico, o uno le toma la temperatura y de repente está con hipertermia, ¿no? 38,2, 38,5. Entonces, en eso generalmente nos apoyamos, ¿no? En la parte del examen físico para determinar si hay una patología de tipo endocrinológico. Bueno, hecho la anamnesis y el examen físico, nosotros vamos a plantear un diagnóstico sindrómico. En realidad ese es el objetivo de hacer la revisión semiológica, todo lo que estamos viendo, ¿no? Y eso sí se les da de repente un poco exigir en la práctica, a que sus historias sean un poco más completas, o sea, sus reportes sean más completos. Debido a que ustedes ya han hecho semiología cardiovascular, semiología respiratoria, semiología digestiva y semiología general y alimentaria. Entonces se supone que eso ustedes ya lo han pasado, está por eso con nosotros, ¿no? Y conforme avanzamos en esta vamos a completarnos, ¿no? Ahora, planteamos un diagnóstico sindrómico con una finalidad de decir, a mí me parece que este paciente tiene este problema, ¿no? Eso que me ayuda a que yo pueda plantear qué procedimientos o qué exámenes voy a pedir para este paciente para tener un diagnóstico definitivo. La alta, esto ya lo vamos a pasar, la epidemitis igual. Entonces, en la patología o en la semiología endocrina está relacionado principalmente a las alteraciones o patologías que se puedan dar a nivel de lo que es el eje hipotalámico hipofisario y su relación con los distintos órganos endocrinos, ¿no? Como puede ser la corteza adrenal, la tiroides, las gónadas, el páncreas, ¿no? Que nos va a traer una patología que es, ¿no?, la diabetes mellitus. Nuestro interrogatorio en la parte de semiología endocrina generalmente es dirigido, es bien corto, ¿ya? Con 3 o 4 preguntas o datos que nos pueda dar el paciente, generalmente nuestra presunción diagnóstica es cercana. Por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no?, en la baja de peso, digamos, ¿no?, en un paciente que está comiendo de forma excesiva, digamos, ¿no?, que está cursando por polifagia. Entonces, de lejos, uno de los principales diagnósticos de sospecha va a ser el hipertiroidismo, ¿cierto? Otras situaciones u otras características que nos sirven de apoyo en el diagnóstico endocrino son, digamos, características como la voz, como algunos pacientes de repente nos puedan responder, donde puede haber modificaciones de tipo transitorio o permanentes. Es como esta paciente, ¿no? Si ustedes de repente observan, si tuviéramos que tener qué características tiene este paciente, qué está pasando con esta paciente. ¿Qué dice? Dolor, de repente otro. Ronquera. Entonces, este hecho nos puede, digamos, determinar, ¿no?, una voz débil, ronca. Parece que fuera un paciente que hubiera estado corriendo en ese momento y quisiera hablar, ¿no? Entonces ahí vemos lo que es el término de la fonastemia, ¿no?, que es una característica del paciente con enfermedad de Addison.
es otra fase de un paciente con hipotiroidismo, donde también puede tener ronquera, descenso del tono de la voz y poca claridad vocal. Pareciera que estaría gagueando de algún modo, ¿no? Y a veces se debe a que el paciente con hipotiroidismo puede tener una lengua incrementada en tamaño, una macroglosia, ya sea por infiltración tipo mixedema, y eso hace que la paciente tenga esta característica. ¿Qué otras situaciones importantes en la historia clínica de las patologías endócrinas? Los antecedentes, sobre todo los factores heredofamiliares, donde se reporta transmisión hereditaria, ¿no?, de ciertas endocrinopatías. En el caso del hipotiroidismo, el mixedema, lo que es la enfermedad de Addison, la acromegalia y sobre todo la diabetes mellitus, ¿no?, donde se reporta pues, hasta un 30-40%. Si la familia, los padres han tenido diabetes o de los abuelos, también hay un alto riesgo de transmisión, ¿no? Obesidad igual. Hay que tomar en cuenta los factores tóxicos, es decir, la exposición al tabaco, la exposición al alcohol, la exposición al plomo, ¿no? Sobre todo cuando tenemos patologías endócrinas o síndromes pluriglandulares, es decir, que afectan a varios órganos a la vez. ¿Ya? En estos casos siempre es importante, dentro de la anamnesis, preguntar por ese tipo de situaciones, ¿no? ¿En qué tenemos, por ejemplo, el uso del plomo? ¿En qué viene el plomo? ¿En qué? Minero. Minero, un minero que busca plomo. Provocaba saturnismo, ¿no? ¿Dónde? Saturnismo provocaba. Saturnismo. Ahora sí se Ya. ¿Pero dónde encuentran el plomo si es en su vida diaria? Echan el combustible, ¿no es cierto? Las pinturas, juguetes. ¿no? Juguetes. Pero no están de por ahí. Los niños ahí están ahí con sus juguetes, ¿no? Los juguetes antiguos tenían pinturas. Pintura, ¿no es cierto? Ahora ya está prohibido, digamos, ¿no? O por lo menos ya hay mayor restricción, ¿no? Entonces eso se va dando muchos años antes, ¿no? ¿Qué otros factores debemos tomar en cuenta? Los factores infecciosos. La cabeza, tuberculosis, sobre todo cuando hay patologías de tipo insuficiencia adrenal, cuando hay problemas gonadales. La parotiditis, ¿no? A todos ya les ha dado parotiditis, o a nadie les ha dado parotiditis. Yo diría que tiene que ver la parotiditis, ¿no? No solamente es la afección de la glándula parótida, la inflamación, sino en el varón se puede afectar también lo que son las gónadas, ¿no? Y cuando estas infecciones son muy severas, en el tiempo ese paciente puede hacer hipogonadismo o infertilidad, ¿no? Porque también afecta a nivel testicular. Y en algunos casos puede producir también inflamación de lo que es el páncreas, y pacientes a la larga también podrían hacer diabetes mellitus por destrucción de la glándula pancreática. Esta es una figura de una tuberculosis que ha dañado lo que es la corteza suprarrenal. A nivel de la corteza suprarrenal, en una de las zonas se produce lo que es el cortisol. Si hay destrucción, los pacientes van a hacer insuficiencia suprarrenal o lo que se llama la enfermedad de Addison. Es la parotiditis, ¿no es cierto? Las paperas, lo que decía, ¿no? Es un compromiso de la glándula tiroidea, que algunas veces pueden hacer los pacientes lo que se llama la tiroiditis, que también es otro tema que vamos a tocar dentro de la patología endócrina. Factores sociales y ambientales que hay que tomar en cuenta, ¿no? Sobre todo que puedan guardar relación directa con la alimentación o pueden condicionar el estilo de vida. Uno de ellos es el bocio endémico. ¿Ya? El bocio es un incremento del volumen de la glándula tiroidea. Siempre digo, ¿no? Hace como unos 20 años o 25 años, la sal que se consumía en el Cusco era la sal procedente de maras. Esa sal de maras antes no tenía el suplemento de lo que es el yodo. Ahora lo suplementan con yodo, con flúor, porque eso tienen que incluso exportarlo, ¿no? La sal de maras es de exportación, como es, ¿no? Y se hablaba de endémico porque de repente, digamos, la población de Piura y un 10% de ellos era afectado
presencia de bocio, pues se le dio ese término de bocio in vitro. La otra característica es que dice que el yodo, las proteínas sales, conforme se va ascendiendo en altura, la proporción va siendo menor. Entonces, las sales que se obtienen de mayores alturas definitivamente tienen que ser suplementadas con yodo. Como les digo, actualmente también se suplementa ya con lo que es el flúor, ¿no? ¿Para qué? Para evitar lo que es la caries dental temprana. ¿No? La figura de un bocio. Todavía vemos muy seguido en las poblaciones afroamericanas o en África. Y lo otro es el síndrome de Sheehan, ¿no? Que tiene relación principalmente con un grupo especial de pacientes mujeres que en algún caso pues, están gestando, por no decirlo, donde hay un riesgo, ¿no? De que puedan hacer un tipo de hipopituitarismo. Ahora, lo otro que también vamos viendo es que en las patologías endocrinas, como pregunta de examen, siempre en las patologías endocrinas las pacientes mujeres se afectan más que los sexuales. ¿Ya? Y finalmente de esta parte quería mostrarles las fases que podemos encontrar en los pacientes con patología endocrina. ¿Cómo describirían, por ejemplo, esta fase? Unos ojos saltones, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué está expresando? ¿Está ansioso? ¿Está triste? Ansioso. ¿Está sorprendido? Como cuando ustedes ven algo, ¿no? Entonces, ¿en quiénes vemos esta fase? Una fase trágica, ¿no? La sucede, ¿no? Paciente con fases de hipertiroidea. ¿Qué está expresando? Tristes. Medio melancólico. No expresa nada, dicen. Triste. Es inexpresiva, ¿no? No sabemos si está riendo, está mirando algo, ¿no? ¿Eso en qué lo vemos? Hipotiroidea. Hipotiroidismo. Pregunta, ¿es varón o es mujer? Mujer. Pues, Pregunta de examen. Genera duda, ¿verdad? Sí. Parece una paciente mujer con características viriloides, ¿no? ¿Cierto? No podría decir es un paciente varón con características femeninas. Ya, generalmente es una fase, pues, digamos, viriloide, que a veces vemos en pacientes mujeres. ¿Qué sucede? Que de repente pues, las pacientes mujeres pueden tener de repente algún tumor donde hay producción mayor de testosterona. Entonces las características que previamente haya tenido por el uso de la testosterona en exceso pueden tener fases de virilización. Entonces eso también nos ayuda a ver en las fases. Doctor, ¿cómo sería las chicas que se suplementan que hacen fisiculturismo también? Por supuesto, cuando uno quiere ganar masa muscular en los gimnasios, ¿no? Hay otros que usan, digamos, los anabólicos, digamos, ¿no? Entonces, dentro de los anabólicos están las sustancias que contienen testosterona. Entonces, eso también puede modificar, digamos, ¿no? El fenotipo de una paciente, en este caso, ¿no? Esta fase sí lo reconocen. ¿Cómo tendría que describir? A ver, 10 características de esa fase. forma de mediar. También hay hirsutismo. Listo, ese tema ya no lo voy a editar. Una fase es cushinoide, ¿no es cierto? Una cara de luna llena, ¿no? Una cara redondita. Pero acuérdense que es eritematoso, rojizo, ¿ya? El paciente hipotiroideo puede tener una cara similar, pero tiene una fase más laxa, más nacarada, ¿no? Y bueno, una fase es que realmente no lo veo, pero está reportado. Una fase es de un paciente con diabetes, donde dice que hay una mímica laxa con placas rojas. Realmente no veo. Lo que he podido ver, digamos, los pacientes con diabetes, normalmente no es lo característico, ¿no? Pero está reportado dentro de lo que es la parte psicológica.
situación importante en las patologías endócrinas tiene que ver con lo que es la investigación del peso. ¿Ya? Siempre debemos determinar si uno tiene pues, un peso normal, un peso excesivo, un peso disminuido. Debemos solo ser objetivos, ¿no? Debemos utilizar para eso lo que es la balanza, lo que es la báscula. Porque si les pongo esa foto que ven ahí adelante, uno podría determinar qué es lo que tiene el paciente, ¿no? O sea, cuál es lo patológico, cuál es lo normal. Podrían decir que una tiene, comparado a la otra, una delgadez extrema, o podría decir que la que está al costado tiene pues, un sobrepeso o una obesidad. ¿Cierto? Eso va a variar, por eso es que siempre tratamos de determinar un índice de masa corporal, ¿cierto? Pues dice que es difícil señalar los límites entre el peso normal y patológico, ¿no? Pues va a variar de acuerdo a la raza, la edad, sexo, incluso la constitución del sujeto. Por eso les pongo esa foto, ¿no? Si ven de repente la paciente que está al costado y dicen, no, esa paciente es una paciente famélica, ¿no? Una anoréxica, ¿no? Pero si lo ven en la revista, en Ralph Lauren, parece ser moda, ¿no es cierto? O sea, ven todos y bueno, dicen, todas quieren ser de esa forma, ¿no? De esa contextura, ¿no? Por eso va dependiendo, o sea, está. Es igual, ¿no? En relación a razas, de repente, ¿no? De repente si ven los europeos, por decirlo, ¿no? Los europeos, que tienen esa característica de ser de una tendencia más delgada, y de repente los asiáticos, los latinoamericanos tienen que tener una tendencia un poquito, digamos, más, no sé, recias, si podríamos decir, sí. Entonces, en esas formas hay que determinar si el caso es el problema de la delgadez, debemos determinar esas tres situaciones, ¿no? Una alimentación incorrecta, de repente un déficit calórico, un déficit proteico, si está frente a un cuadro de una enfermedad adelgazante, hipertiroidismo, diabetes, o es su estado constitucional. Van a ver, ¿no? Ves la mamá bien delgadita, esa es su característica, y la hija también tiene más o menos esa característica, ¿no? Eso hay que verlo en relación también con las bases, ¿no? Muy bien, esta parte hasta acá lo vamos a dejar, no los quiero cansar.